Para hoy hemos elegido hablar de la vida de algunos de los más interesantes personajes de la ciencia moderna, que no son muy conocidos y que sin embargo han aportado enormemente a nuestra vida. Y tanto que uno de ellos es considerado el padre de las computadoras y los robots. Además, una mujer que vivió años con gorilas en una montaña y otra que dedicó toda su vida a buscar civilizaciones extraterrestres y protagonizó una aclamada película. Y hay más, Mario. También conoceremos al hombre que halló los más antiguos fósiles humanos en un rincón de África y así logró reconstruir la historia de nuestros más antiguos antepasados. Muchos de los personajes de esta noche tuvieron historias trágicas, pero tal vez ninguno de ellos sufrió tanto como Alan Turing, un genio del siglo XX que la historia ha escondido hasta ahora. Conozcamos primero a quienes lo precedieron siglos atrás y también fueron víctimas de injusticias. Por ejemplo, Galileo Galilei. Aquí va. Los cambios permanentes que vivimos en esta vertiginosa era tecnológica nos han vuelto mucho más tolerantes a las nuevas ideas basadas en pruebas. 400 años antes de Cristo, Sócrates decía: «Solo sé que nada sé». Convencido de su propia ignorancia y de la ajena, el gran filósofo griego buscó la manera de llegar a la verdad de las cosas. Fiel a sus ideas, cuestionaba todo, incluso a la democracia que por entonces dominaba en Atenas. Usaba la ironía para cuestionar a los políticos y los terminó incomodando. Acusado de corromper a la juventud y de negar a los dioses atenienses, fue obligado a beber cicuta, un veneno paralizante. A Sócrates le ofrecieron el perdón a cambio de retractarse, pero él prefirió morir sin cambiar de idea. 20 siglos después, haría lo mismo el monje y filósofo italiano Giordano Bruno. Astros. Universo. Él afirmó que no debíamos ser los únicos seres en el universo y que seguramente Dios había creado otros sistemas solares similares al nuestro. Sus afirmaciones eran heréticas porque contradecían la idea bíblica de que somos una creación única. Estas blasfemias imperdonables se pagaban con la muerte. Sentenciamos a ti, Giordano Bruno, hereje, impenitente, pertinaz y obstinado, y por ello condenamos y prohibimos tus libros y escritos por herejes y erróneos. Ordenamos que sean destruidos y quemados públicamente. Pero tal vez el caso más emblemático de quienes padecieron por sus nuevas ideas científicas sea el de Galileo Galilei. Aunque antes de él los griegos y luego Copérnico habían dicho que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés como se creía, es Galileo el primero que logra probarlo. Perfecciona el telescopio inventado años atrás y así puede ver que alrededor de Júpiter giraban 4 lunas grandes, lo que desmentía que todo giraba alrededor de la Tierra. Dedujo también que los demás planetas, incluido el nuestro, orbitaban alrededor del Sol. No éramos entonces el centro de la creación. Galileo tenía razón, y muchos, incluyendo los sacerdotes, lo sabían, porque usando su telescopio pudieron ver lo mismo que él. Pero mantener el dogma del origen divino del mundo y la humanidad era más importante que las evidencias. Galileo fue juzgado por la Inquisición y obligado a retractarse para librarse de la pena capital. El mito asegura que después de retractarse, Galileo dijo la frase «Eppur si muove», que significa «y sin embargo se mueve», refiriéndose a la Tierra. Pero se trata solo de un mito. Fue declarado hereje y condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. Pensar o ser distinto nunca fue perdonado por el poder. El pasado 23 de junio se cumplieron 100 años del nacimiento de Alan Turing, a quien se considera el padre de la computación y también de los robots. Él, al igual que Sócrates, Giordano Bruno y Galileo, fue condenado por sus contemporáneos, pero hace apenas medio siglo. Ya no por sus ideas científicas, ni por la Inquisición, sino por los disques liberales británicos y por sus preferencias sexuales. Aquí está su historia. Alan Turing no ha sido tratado como un héroe por la historia, aunque su trabajo contribuyó al triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Fue el matemático que desarrolló una máquina que descifró los mensajes encriptados de los nazis, lo cual determinó el curso de la guerra. Cuando todo terminó, el trabajo de Turing fue clasificado como secreto por el gobierno británico, y así nunca se supo de sus valiosas contribuciones. Hoy, muchos de los avances informáticos que mueven al mundo se deben a él. Aunque las máquinas programables ya existían, estas servían para un solo tipo de tarea. Turing pensó que se podía mejorar el desempeño de las máquinas y diseñó una capaz de cumplir varios objetivos. La idea con la máquina de Turing es separar la instrucción del proceso. ¿Qué es lo que hace la computadora ahora? La computadora tiene un programa sobre el cual trabaja
y, digamos, recibe instrucciones y resuelve en función de esas instrucciones problemas de cualquier índole. No está la computadora programada para atender un solo tipo de problemas, sino problemas genéricos. Consistía en una cinta de entrada, otra de salida y un procesador que podía hacer operaciones precisas obedeciendo un conjunto de instrucciones preestablecidas. Este funcionamiento es la base para el desempeño de las computadoras y los robots. Por eso Turing es considerado como el padre de la informática y la robótica. Porque si hoy en nuestro computador podemos procesar textos, hacer cálculos, retocar fotografías o navegar por Internet, es gracias a que Turing, hace más de 75 años, ideó la forma de dotar a la máquina de los pasos lógicos que tenía que recorrer para cumplir esas tareas. En informática, eso se conoce como algoritmo. El algoritmo es un listado de instrucciones, esencialmente. Y ese listado de instrucciones es interpretado por la máquina para lograr un resultado final. Entonces, esas instrucciones pueden ser de cualquier índole en la consecución de resultados también de cualquier índole. Antes de eso no existía. También ofreció una manera de determinar si una máquina podía tener una inteligencia como la humana. Propuso el siguiente experimento. Una persona interactúa ciegamente con dos interlocutores, uno humano y otro máquina. El día en que la persona del test no sepa distinguir quién es quién, será el día en que la inteligencia artificial habrá igualado a la humana, algo que no ha ocurrido todavía. Pese a estas contribuciones, la carrera de Turing terminó intempestiva y trágicamente. Al hacerse pública su homosexualidad, fue procesado por indecencia. No fue a la cárcel a cambio de someterse a un proceso de castración química que le provocaron estragos terribles. Le crecieron senos y terminó impotente. Sumido en una profunda depresión, se suicidó a los 42 años comiendo una manzana con cianuro. Más de 50 años después de muerto, muchos buscan la reivindicación de Turing. Solicitudes masivas han pedido al Parlamento británico disculpas públicas por el trato que el matemático recibió sus últimos años. Pero el Parlamento se ha negado, y así uno de los artífices del mundo de hoy todavía es un delincuente para los efectos de la legislación británica. Se dice que la manzana del logo de Apple rinde homenaje a Alan Turing, pero se trataría solo de un rumor. Originalmente el logo representaba a Newton bajo un árbol de manzana, pero cuando la empresa empezó su expansión, decidió cambiarlo por el atractivo icono que conocemos ahora. La figura de Alan Turing sigue siendo polémica. En estos momentos se está rodando una película sobre su vida interpretada nada menos que por Leonardo DiCaprio. En el año 2009, el primer ministro inglés pidió perdón públicamente, pero en febrero pasado el Parlamento negó darle un indulto post-mortem a pesar de las miles de firmas recibidas. Alegó que la homosexualidad era un delito en su época. Y algo parecido sucedió con Galileo. Si bien Juan Pablo II hizo una tibia autocrítica por su condena, en 1990 el actual Papa dijo textualmente que el veredicto de hace 500 años contra Galileo fue racional y justo. Pedir disculpas significa reconocer el error, pero con sinceridad, ¿no? Enseguida, el hombre que encontró los fósiles de los humanos más antiguos y 3 mujeres que se mudaron a vivir con los monos. ¿Cómo le fue? Ya les contamos. Buena parte de lo que hoy sabemos sobre el origen del hombre se lo debemos a un científico que desde muy joven se interesó por desenterrar huesos. Los descubrimientos de Louis Leakey causaron escándalo en el primer mundo porque probaron que los primeros seres humanos no eran blancos ni habían aparecido en Inglaterra, en Francia o en algún lugar de Asia. Leakey cometió la terrible osadía de afirmar hace 80 años que la humanidad nació en la pobre y oscura África. Mucho de lo que hoy sabemos sobre el origen del hombre y su evolución lo debemos al trabajo de la familia Leakey. Este clan está integrado por paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, políticos y conservacionistas que han dedicado su vida a la investigación y que brindaron a la ciencia un sinnúmero de aportes. Darwin había dicho que África debía ser la cuna de la humanidad, pero fue el patriarca de los Leakey, Louis, considerado como el padre de la paleontología, el que lo demostró. Ya habían los primeros indicios de que la especie humana descendía de primates que habían existido en África. Sin embargo, había poca evidencia. Todavía había mucha resistencia por gran parte del público, incluso por muchos científicos, no respecto al tema de la evolución, pero sí a cómo se había dado la evolución.
Los Leakey trabajaron en Kenia y en Tanzania, principalmente en este lugar conocido como la Garganta de Olduvai, que se convirtió en su centro de operaciones y en el sitio de sus hallazgos más importantes. Louis Leakey, a mediados de los años 30, encontró ahí utensilios fabricados por nuestros ancestros con más de 1 millón de años de antigüedad. Y casi 30 años después, su esposa Mary halló los restos de uno de nuestros antecesores más antiguos, el cráneo de un homínido que vivió hace más de 1,5 millones de años, al que llamaron Sinjanthropus boisei. Luego Louis daría con restos de otro homínido, un Homo habilis de 2 millones de años de antigüedad, y en 1967 con los restos de otro al que bautizaron como Keniapithecus africanus. Louis Leakey murió en 1972, pero la tradición continuó. Mary descubrió las llamadas huellas de la Etoli, unas huellas preservadas en ceniza volcánica que demostraron que hace 3 millones de años nuestros ancestros ya caminaban sobre 2 patas. Y Richard, el hijo de Louis y Mary, al realizar excavaciones en las cercanías del lago Turkana en Etiopía, descubrió más de 160 esqueletos de homínidos. El más completo fue el de un niño Homo erectus de 12 años de edad que habría vivido hace 1,5 millones de años. Richard también se convirtió en un férreo activista en contra de la caza de elefantes en Tanzania. Hace unos 10 años perdió una de sus piernas en un accidente de avioneta, pero su hija y su esposa continúan hasta hoy desenterrando fósiles, para así contar con más piezas y seguir armando el rompecabezas que el abuelo Leakey empezara años atrás, nada menos que el del árbol genealógico de nuestra especie, y que ayudó a entender de dónde venimos. Encontró justamente muchos de los fósiles que identificaban este paso evolutivo, que fue constante, que fue paulatino. No es que los humanos aparecimos del día a la mañana porque alguien dijo que aparezcan los humanos, sino que somos el resultado de un proceso evolutivo donde están involucrados una serie de primates y donde nuestros parientes más cercanos son justamente los simios. Y ya no quedan dudas. Finalmente, hace un par de años, un extenso análisis genético mundial determinó con absoluta certeza que los primeros seres humanos salieron del África en varias oleadas que se expandieron por todo el mundo. Y fue tan admirado el trabajo de Leakey que le llovían solicitudes de estudiantes dispuestas a ayudarlo a desenterrar fósiles. Pero él les decía que si querían conocer más sobre el pasado humano, fueran a estudiar la conducta de los grandes simios. Y así lo hicieron 3 mujeres a quienes llamaron los ángeles de Leakey. Aquí va. Se conoce como los ángeles de Leakey a las 3 afamadas primatólogas Diane Fossey, Jane Goodall y Birute Galdikas. Mujeres que, guiadas por Louis Leakey, dedicaron su vida a estudiar el comportamiento de 3 grandes simios. ¿El qué les mandó a estudiar? No les mandó a estudiar solamente el comportamiento, sino la cultura de los chimpancés. Y esto es muy interesante lo que ellas estudiaban. Ellos no estudiaban simplemente lo que hacía o dejaba de hacer o puramente observacional, sino que empezaron a vincularse en la cultura de estos seres, porque se dieron cuenta que los humanos no somos los únicos que tenemos cultura. Jane Goodall, chimpancés. Se dice que en cuanto Louis Leakey la conoció, pudo ver la chispa que necesitaba para emprender la tarea de estudiar a los chimpancés. Jane ha convivido durante 55 años con estos animales en Tanzania y a lo largo de ese tiempo ha demostrado las similitudes entre el comportamiento de ellos y el de nosotros. Ella descubrió que los chimpancés tienen un baile del agua, una danza de la lluvia. Otra cosa súper fascinante es que muchas veces los humanos pensamos que somos los únicos que tenemos herramientas y que no solamente las obtenemos, por ejemplo, una piedra para romper un coco, sino que las fabricamos y las adaptamos y eventualmente se convierten en tecnología. Los chimpancés y los orangutanes también tienen tecnología. Además, su trabajo ha permitido la reinserción de chimpancés enfermos o dañados por el ser humano. Diane Fossey, gorilas. Con ella, una vez más, Leakey acertó con su buen ojo. Diane Fossey fue una observadora meticulosa y paciente que convivió años con los gorilas de las montañas Virunga en Ruanda y el Congo. Aprendió a comprender e imitar su conducta. Reconocía a cada individuo y tenía con ellos una relación de confianza y afecto. Gorilas en la niebla es el libro en el que ella describe minuciosamente el comportamiento de estos animales y lo frágil de su especie. Ahí termina con el mito del gorila malo y agresivo. Además de científica, Fossey fue una activa conservacionista.
Estos enormes simios eran objeto de deseo de los cazadores furtivos, contra los que ella luchó fervientemente al punto de entregar su vida. Apareció muerta en su campamento en diciembre de 1985. Desde el principio se sospechó que se trataba de una represalia. Virutega-aldicas, orangutanes. En 1969, Leakey fue abordado por una decidida estudiante llamada Virutega-aldicas, quien quería estudiar a los orangutanes. A Leakey le sedujo la idea y financió el proyecto. Galdicas es una científica alemana que ha dedicado 40 años de su vida al estudio de los orangutanes en Indonesia. Ha logrado describir sus hábitos y encabeza la lucha por la protección de estos animales que están en peligro de extinción. El trabajo de los ángeles de Leakey nos ha ayudado a entender más el camino que debimos recorrer para llegar a ser lo que hoy los humanos somos como especie. Realmente lo que Leakey y sus 3 ángeles, Jane Goodall, Dian Fossey y Virutega-aldicas, lo que hicieron es provocaron que los humanos asentemos los pies sobre el suelo y veamos primero que somos animales muy particulares. Tenemos características propias que nos identifican como especie, pero no somos muy diferentes al resto de animales. Y hubo una cuarta candidata a integrar el grupo de los ángeles de Leakey. Se llamaba Tony Jackman e iba a estudiar los bonobos, un chimpancé más manso y con algunas conductas muy similares a las humanas. Pero la muerte de Louis Leakey impidió concretar el proyecto. Y ya son 3 generaciones de Leakey que se dedican a buscar fósiles, incluyendo una nieta de Louis que encontró el diente de un homínido cuando tenía apenas 6 años. Impresionante, sí. En Kenia tuvimos la oportunidad de poder ver el árido sitio de sus excavaciones y los resultados del trabajo de la dinastía Leakey. La humanidad realmente les debe mucho. Enseguida, el hombre que más hizo por divulgar la ciencia y promover los viajes espaciales. Y si ustedes vieron la película Contacto, ahora conocerán a la mujer que inspiró el personaje de Jodie Foster. Ella se pasó la vida intentando comunicarse con civilizaciones de otros mundos. Volvemos. Si tuviéramos que mencionar a alguien cuyo ejemplo sirvió para inspirar este programa, esa persona es Carl Sagan. Este científico estadounidense muerto prematuramente fue un gran divulgador de la ciencia a través de la recordada serie de televisión Cosmos, que marcó a toda una generación. La mía, por ejemplo. Ahora les contaremos a los más jóvenes quién fue este hombre que, además de luchar contra el oscurantismo y la charlatanería, fue un gran activista antinuclear. Convertir descubrimientos complejos, fórmulas complicadísimas y nuevos hallazgos en algo comprensible para todos no es una tarea fácil. Grandes científicos de la talla de Albert Einstein nunca pudieron difundir sus conocimientos a pesar de que cambiaron el mundo. Porque una cosa es saber de ciencia y otra, hacer que la gente la entienda. Muy pocos científicos lo han conseguido, y de ese reducido grupo, tal vez nadie como Carl Sagan. Él fue un astrofísico y escritor norteamericano que murió en 1996. Su legado incluye numerosos artículos científicos, una veintena de libros, pero sobre todo la divulgación del pensamiento escéptico a través de su serie de televisión. Ahí él desmentía pseudociencias como la astrología y daba a conocer los nuevos avances de la ciencia. Esta serie de televisión fundamentalmente fue Cosmos, que lo desarrolló en varios capítulos en la televisión y que muchos oyentes a nivel mundial realmente estaban encantados de conocer física a través de la forma como lo divulgaba. La serie, estrenada en 1980, fue difundida en 60 países, con una audiencia que sobrepasó los 600 millones de televidentes. Tuvo críticas de grupos conservadores y religiosos, pero el éxito estuvo en la sencillez con que Sagan enseñaba los misterios del universo. There's a few 100 billion stars in the Milky Way. And around each star, maybe, it's a whole bunch of planets. And on one of those planets is life. And one of the life forms on that planet is you. El origen de la vida, la evolución de las especies o las últimas noticias en la exploración espacial. Now, sooner or later, comets on these long elliptical trajectories around the sun must collide with planets. Si bien fue su tarea de divulgador científico la que le otorgó reconocimiento mundial, no fueron menos importantes los proyectos astronómicos en los que participó. Él creía que había vida inteligente en otros lados del universo. Entonces fue parte de un proyecto muy grande que se desarrolló en Estados Unidos. Desde 1950 estuvo vinculado con el programa espacial de ese país.
Trabajó como asesor de la NASA para el programa Apolo y fue uno de los promotores de la exploración de Marte. Su proyecto más ambicioso fue el envío de mensajes hacia el espacio con la esperanza de que alguna civilización los reciba. Así, a principios de los 70s, las sondas Pioneer llevaron consigo placas que tenían inscritas las figuras de una pareja y la ubicación exacta de nuestro planeta. También convenció a la NASA para que enviara un disco de oro en las sondas Voyager, que fueron lanzadas en 1977 y que acaban de salir del sistema solar. Los discos incluyen saludos en varios idiomas, sonidos de animales, canciones de algunas culturas y más de 100 fotografías de nuestro planeta. A gift across the cosmic ocean from one island civilization to another. Como astrofísico, hizo predicciones que se confirmaron con el tiempo. Por ejemplo, a diferencia de lo que pensaba la mayoría, Sagan creía que Venus era un planeta seco y muy caliente, lo cual fue confirmado en 1962 por la sonda Mariner 2. Fue uno de los primeros en asegurar que en Titán, la luna de Saturno, y en Europa, el satélite de Júpiter, podría existir agua en estado líquido. Y eso parece haberlo confirmado hace poco la sonda Galileo. Publicó obras de divulgación científica que se vendieron por miles, pero además escribió una exitosa novela de ciencia ficción que en 1997 fue llevada al cine. Carl Sagan fue tan genial que se dio tiempo para escribir una novela y hasta el guión de una película, la recordada Contacto, protagonizada por Jodie Foster. Allí cuenta la lucha de una científica por establecer contacto con civilizaciones de otros mundos, algo que finalmente sucede y de una manera que parece muy posible. Mucha gente cree que ese personaje fue solo producto de la imaginación de Sagan, pero en realidad ella existe y hace pocos días volvió a ser noticia. Ahora la vamos a conocer. En el filme Contacto, su protagonista, Ellie Arroway, personifica a una científica que busca señales de vida extraterrestre. No es muy popular entre sus colegas hasta que descubre un mensaje proveniente de una estrella lejana. El mensaje contiene instrucciones para fabricar una nave espacial capaz de surcar el universo. Se construye la nave y es la misma Ellie quien termina embarcándose en ella, haciendo un sorprendente viaje interestelar, descubriendo finalmente que no estamos solos. Ciencia y ficción. Ficción porque eso no ha sucedido. Y ciencia, porque los planteamientos científicos que tiene la trama están basados en los conocimientos sobre el universo que tuvo su libretista, el destacado astrónomo Carl Sagan. Él basó el personaje representado por Foster en una mujer que en realidad sí existe. Se llama Jill Tarter, una astrónoma que ha dedicado casi toda su vida a buscar señales de inteligencia extraterrestre desde el Centro de Investigación SETI, en el que también trabajó Sagan. SETI usa herramientas de la astronomía para encontrar evidencias de tecnología de alguien más allá afuera. Y aunque todavía no ha descubierto ningún mensaje alienígena como se muestra en la película, sus esperanzas están bien fundamentadas. Solo en nuestra galaxia existirían unos 150.000 millones de planetas, y de ellos, 100 millones son candidatos para albergar alguna forma de vida. Lejos de ser una rareza, la vida podría ser algo común, y la evolución que hubo en la Tierra también podría haber sucedido en otras partes, porque los elementos químicos indispensables para la vida son comunes en el universo. Nuestro planeta ha gastado la mayor parte de sus 4.500 millones de años de historia desarrollando vida. Aquí la vida en realidad apareció muy rápido y eso es un buen presagio para la existencia de posible vida en cualquier parte del cosmos. El proyecto SETI comenzó con unos pocos científicos y hoy participan más de 5 millones de personas en todo el mundo. Físicos, astrónomos y gente común que presta sus computadoras para procesar la información que reciben varios radiotelescopios alrededor del mundo. Pero su labor no ha sido fácil. Como en la película, Jill tuvo que luchar en un campo dominado por hombres y, sobre todo, conseguir los recursos económicos para financiar la gestión de SETI. Más cuando desde el 93 se cortó la subvención de la NASA. A sus 68 años, esta obstinada científica ha dejado la dirección del SETI para dedicarse por completo a la búsqueda de financiamiento, porque puede ser que en alguna parte exista una civilización que también esté buscándonos. Cualquier señal que detectemos habrá empezado su viaje hace mucho tiempo. Y cualquier señal nos entregará una visión del pasado de esa civilización, no del presente. Es por eso que Phil Morrison llama al SETI como arqueología del futuro. Nos contará el pasado, pero la detección de esa señal nos estará diciendo que es posible tener un largo futuro. Bueno, extraordinario. Pero lo irónico de todo esto es que SETI aún no ha tenido éxito. Y sin embargo, la idea de buscar desde la Tierra otros planetas habitados en el universo originó varios otros métodos indirectos con los que ya está cerca de llegarse a los 1000 planetas encontrados y unos pocos de ellos con condiciones de habitabilidad similares a la Tierra. Que no nos sorprende que en un par de décadas más el sueño de Sagan se haga realidad y establezcamos contacto con otra civilización.
Ese día será seguramente el más importante de la historia de la humanidad, porque podría cambiar para siempre nuestro futuro en este pequeño y solitario planeta. Pero ya se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir. Tenemos un mensaje para ti. Este jueves 29 de junio, si eres prepago Movistar, recarga desde $3 y recibe Facebook gratis en tus combos semanales. Actívalos al *100 numeral. Movistar, elige todo.